sea para las personas la primera entidad a través de la cual se puede alcanzar la justicia frente a un conflicto de relevancia jurídica. Es decir, se pretende evitar la autotutela y los caminos alternativos a las decisiones jurisdiccionales. Darle autoridad al lenguaje o que se produce a través de la decisión de los jueces. Orientar a las soluciones colaborativas. Incorporar una visión de justicia restauradora. No solo restauradora del orden normativo, sino que restauradora también de quienes están vinculados al conflicto. Y aquí encontramos el sustento de los tribunales de tratamiento de drogas, en que se hace una labor terapéutica respecto a aquellos imputados que están sujetos a una suspensión condicional del procedimiento. O de las salas especializadas de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y esta tercera vertiente, que también podría ser dentro de los lineamientos estratégicos, la convicción. Es decir, el compromiso que se debe asumir respecto de los dos elementos anteriores, respecto de la visión y de la misión. Los dos componentes anteriores me parece que no son tan dinámicos como el tercero, y por eso que debe incluirse uno que permita el dinamismo, precisamente. Porque cuando uno se pregunta sobre la misión, se pregunta sobre la misión de este momento determinado del Poder Judicial. ¿Qué está haciendo hoy el Poder Judicial? Cuando se pregunta por la visión, desde este momento determinado se proyecta hacia el futuro. Y por lo tanto, la convicción lo que hace es incorporar, como digo, el dinamismo y que permite situarse en distintos planos e ir generando más una sinergia entre los integrantes del Poder Judicial. Y aquí vienen las 3 E del rol del juez y del funcionario público. Enseñanza, empoderamiento y empatía. Enseñanza, es decir, ejecutar esta labor que tiene por objeto dar a conocer los derechos de las personas y dar a conocer también cuál es la función del Poder Judicial, en qué estamos, qué hacemos, cuál es nuestra razón de ser. Transmitir el sentido de la justicia. Empoderamiento, es decir, tomar la conducción del proceso, ser proactivo, de alguna manera innovar, crear nuevas formas de construir lo que es la misión y la visión del Poder Judicial, y de eso ya hemos dado bastante prueba a través de la confección de la carpeta electrónica, del Centro de Medidas Cautelares del Centro de Justicia de Santiago, y etcétera. Hay muchas pruebas o ejemplos de cómo ha venido funcionando el empoderamiento del Poder Judicial. Y empatía. Y aquí está esta jornada de difusión que hace la Corte de Apelaciones de San Miguel, porque se trata de educar a la ciudadanía, pero en un nivel no vertical, sino que horizontal. Ir a la comunidad, dialogar con la comunidad, pero en su propio ámbito, en su propio hábitat, en el sindicato, en las juntas de vecinos, en los colegios, en los lugares donde precisamente está la comunidad, de tal manera de entregar una información, pero de una manera entretenida a través del teatro, pero sin perder el rigor de esa comunicación necesaria de lo que es nuestra función y cuáles son los derechos de las personas. ¿Cuál es la institucionalidad que tenemos en este minuto respecto de la transparencia y la rendición de cuentas? Este que está acá. Tenemos un sitio electrónico que está potenciado el año 2007 y del año 2010, que es la última modificación que se ha hecho. Está también la Dirección de Comunicaciones, está los acuerdos de pleno de las Cortes de Apelación y Corte Suprema, las vocerías de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, la Comisión de Transparencia, ya se habló acá de cómo estaba conformada. La planificación estratégica es uno de los elementos fundamentales de orden institucional. La definición y evaluación de los indicadores de calidad. En este minuto se están delineando la existencia de indicadores de calidad que van a poder, con su aplicación, poder medir el estado, o sea, sacar una fotografía a partir de estos 700 indicadores, puede ser menos, puede ser más, de una fotografía acerca de qué está ocurriendo en el Poder Judicial en este minuto en un ámbito determinado, a través de estos indicadores. ¿Y qué objetivo tienen?
es que a través de esta fotografía podemos saber dónde estamos, qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien y en qué podemos mejorar. Esa es la idea. Observatorio, y aquí quiero mencionar sobre violencia de género, doméstica y maltrato infantil. Datos estadísticos del Juzgado de Familia de Melipilla. ¿Qué significa esto? Significa que hay un proyecto a través del cual se está obteniendo información de un tribunal de familia acerca de estos tres o cuatro temas. De tal manera que con datos estadísticos puedan servir, ¿cierto?, para hacer una mejor labor dentro del Poder Judicial, pero también con una visión para que puedan trabajar de mejor manera las instituciones colaborativas que están precisamente en materia de familia trabajando en comunión con el Poder Judicial, y también posibilidades de hacer transformaciones legislativas con datos concretos, reales y que están allí para poder ser analizados debidamente. Es un ejemplo que, sobre esta institucionalidad. Decía que habían dos tipos de transparencia, la transparencia externa y la transparencia interna. La transparencia externa es hacia afuera del Poder Judicial. ¿Qué tenemos hacia afuera del Poder Judicial? Está la transparencia activa en el sitio web, que nos exige el artículo 8º, ahí están números pero en letras, de la ley 20.285. Se han superado largamente las exigencias de transparencia activa a través de lo que se ha dicho ya acá: publicación de resoluciones, declaraciones juradas, publicación de concursos y votaciones, publicación de informes que hacen los ministros en visita, de causas en acuerdo, de estadísticas y de otros antecedentes relevantes. Son un número de 20 o 25 informaciones que se agregan a las que establece como obligación el artículo 8º de la ley 20.285. En transparencia pasiva, ¿qué está haciendo el Poder Judicial? Actúan los propios tribunales a los requerimientos de los particulares, las Cortes de Apelación y la Corte Suprema. Actúa la Comisión de Transparencia, 220 solicitudes, dijo el señor presidente, el año 2011, que se respondieron oportunamente en la Comisión de Transparencia. La Comisión de Ética, que funciona en la Corte Suprema, para los ministros de la Corte Suprema. Y C, también labor externa, el contencioso administrativo, general para los actos y resoluciones de la Administración del Estado, especial para los 5 órganos autónomos, con la salvedad que estableció el Tribunal Constitucional. Transparencia interna, dentro del Poder Judicial. Dos efectos: el comprensivo, que mencioné ahí, y el adaptativo. Tal como en la independencia del Poder Judicial hay una visión externa, ¿cierto?, que tiene que ver con la autonomía frente a los otros poderes del Estado de los órganos, y la independencia interna, que tiene que ver con la independencia que tiene el juez para decidir respecto de la jerarquía, la propia jerarquía interna del Poder Judicial. También aquí existe esta doble visión de transparencia. Y en la transparencia interna están estos dos efectos. El efecto comprensivo, que es de observación, tal como el ser humano, el 30% del funcionamiento del cerebro del ser humano se dedica al fenómeno perceptivo visual, el 30%. Y tiene dos connotaciones: una connotación que permite situarse con la realidad, es decir, el observador, el ser humano, puede ubicar los objetos que están fuera de sí, por un lado, y tiene un efecto adaptativo, es decir, a través de la observación hay una internalización de estas visiones y a través de eso se produce el fenómeno de la transformación, del cambio. También a mí me parece que en la transparencia se produce lo mismo. O sea, hay un fenómeno de observación en que yo sé el espacio circundante en el cual me estoy moviendo, y eso genera, esa observación puede generar un fenómeno de transformación. Por eso que se resaltan estos dos efectos o mecanismos. Y aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos información relevante de los procesos internos. He sacado algunos que me parece que son relevantes y que debieran estar en conocimiento de todos los jueces y de los funcionarios. Interinato, suplencia, concurso, el sistema de las calificaciones,
que es un núcleo fundamental en lo que es la labor de los jueces y de los funcionarios. El gobierno judicial, las decisiones del Consejo Superior, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, es transparencia interna y es vital para que los jueces y los funcionarios judiciales puedan saber de qué manera está marchando el Poder Judicial y cuáles son los desafíos, de qué manera debemos ir enfocando nuestras acciones. Decisiones y procesos seguidos entre la Corporación Administrativa. Estuvimos con el señor presidente en una jornada de los zonales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y allí vimos que también había alguna mecánica que mejorar en relación a la información que había dentro de la misma Corporación Administrativa del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa hacia afuera, pero dentro del Poder Judicial. Es importante tener esa visión y esa de alguna manera ponerlo como un punto relevante dentro de este contexto general, a mí me parece, de transparencia. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados ya se dijeron, están allí. 800.000 y 900.000 visitas mensuales a la página web, al sitio electrónico del Poder Judicial. El 90% se consultan fallos y resoluciones. 11.000 preguntas que se han hecho al ícono El Presidente Responde a través del sitio electrónico. 220 solicitudes anuales a la Comisión de Transparencia. Evaluación de organismos especializados, están allí. El índice de accesibilidad a la justicia de Internet en CEJA, son los datos que tengo yo. Pero estamos en los primeros lugares de 32 países de la Organización de Estados Americanos, por sobre Estados Unidos y Canadá, que supone que son líderes en transparencia. Nosotros estamos mejor ubicados que ellos. El barómetro de acceso a la información de la Universidad Diego Portales, Fundación Prensa Chile de Aymar, son los periodistas los que evalúan la función del Poder Judicial. ¿Y cómo nos evalúan? El primer lugar entre los poderes del Estado. Y entre los órganos públicos ocupamos el 7º lugar de 40 instituciones a las que se refieren los medios de comunicación, que son especialmente críticos en esta entrega de información. Por lo tanto, estamos en un buen lugar en materia de, fundamentalmente, transparencia activa. Ya veíamos que había transparencia pasiva, ¿cierto?, en lo que es la transparencia externa, y además tenemos la transparencia interna. Hay otros ámbitos. Recapitulando, ya estoy terminando. Ha sido un poco agotador, pero bueno, y sobre todo por la hora de la tarde, pero recapitulamos. ¿Cuál es la evolución? Tenemos 4 épocas, las mencionábamos. La 4ª época, dijimos que era la vital, planificación estratégica, misión, visión y convicción. Ámbitos. ¿A dónde nos conducen? A una institucionalidad, a acciones concretas de transparencia externa, activa, pasiva y acciones de contenciosa, jurisdicción contenciosa y transparencia interna. Para llegar aquí a una 5ª época en construcción. Es la que estamos haciendo ahora. Es la que se está forjando con este seminario. Lo que resulte de aquí van a ser las bases de esta 5ª época. Por lo tanto, es muy importante lo que se debata, lo que se diga, lo que se pregunte, lo que se cuestione, la información que se entrega. Es de absoluta relevancia, me parece a mí, es vital para construir la 5ª etapa de este proceso de consolidación de este poder del Estado. ¿Cuáles son los desafíos? Tuvimos que acudir a Einstein. Sistematizar diversas normas de transparencia interna del Poder Judicial. Afinar los procedimientos para conocer los casos de transparencia pasiva mediante un auto acordado. Se está trabajando en la Comisión de Transparencia para reglamentar
el sistema de solicitud que hace cualquier ciudadano a la Comisión de Transparencia sobre información particularizada que dispone el Poder Judicial. Se va a la idea de sacar un auto acordado en que el ciudadano, el habitante de este país sepa cómo tiene que hacer para obtener una información a través de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial. Reglamentar la protección de datos personales, importantísimo. ¿De qué manera protegemos con esta transparencia? Decimos que la transparencia puede ser buena o mala. Hay veces en que es necesario, de alguna manera, limitar un poco la transparencia. Eso ocurre con la protección de datos personales y por lo tanto hay que reglamentar de qué manera vamos a cumplir esas obligaciones de protección de datos personales. Definir y entregar fórmulas técnicas para el trabajo de la información a través del sitio electrónico, porque existe toda una problemática para poder eliminar algunos datos de las resoluciones o los fallos. Eso los sistemas computacionales lo pueden hacer, pero son muy costosos. En España se hace, pero la verdad es que el costo es bastante alto. Entonces tenemos que trabajar en un sistema que sea más económico y que nos permita ir eliminando esos datos sensibles o personales que no deben salir en la publicación de nuestras resoluciones o sentencias. Se me acabó. No. ¿Está la anterior? Bueno, esta es la quinta época. Hay que ponerse el casco, sacar la pala, la picota, ¿cierto? Y trabajar intensamente, a eso me refería. Pero hay que trabajar, decíamos, a partir de lo que ya tenemos, misión, visión, con convicción. Y para eso voy a acudir, ya lo he dicho en una oportunidad anterior, a un poema. Porque creo que es importante terminar con un poema. Y este es un poema escrito hace 32 años atrás por una mujer que ya es joven adulta, 32 años. Y dice así: el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Este poema está en el artículo 1, inciso 3 de nuestra Constitución. Muchas gracias.